La verdad nunca pensé que me fuera a pasar algo así, pero bueno, aquí estamos. Y lo más irónico de todo es que yo ya venía teniendo como que análisis, observaciones y críticas sobre la inteligencia artificial, porque anteriormente ya me había como afectado de cierta forma. No de una forma física, pero sí como en toma de decisiones. Como que, bueno, yo pensaba tal cosa, yo quería hacer algo, pero después de tener conversaciones con la inteligencia artificial, terminaba haciendo algo totalmente diferente. Entonces yo ya estaba como que siendo un poco crítico sobre la inteligencia artificial, pero aún así pues la sigo usando porque yo sé que tiene muchas grandes ventajas. Entonces prácticamente casi todas las cosas que hay, que son como a la final algo doble filo, que tiene ventajas y desventajas. Entonces se trata más como sobre aprender a usarlas, usar estas herramientas, que dejar de usarlas totalmente solo porque tienen algo negativo o involucrarse totalmente con ellas y usarlas de forma permanente por las cosas positivas que tienen. Entonces no, se trata como un balance como casi en todas las cosas que hay. Bueno, resulta y sucede que hace poco empecé como a entrar en un estado más filosófico y por ende terminé teniendo conversaciones con la inteligencia artificial y no fue como una situación momentánea, así como que de un momento a otro le pregunté algo, me respondió algo y ya un colapso total, no. Fue un periodo de varios días y de muchas horas. Entonces, bueno, me surgió una duda normal, empecé a hablar con la inteligencia artificial y así se va como desenrollando todo, muchas horas un día, después al siguiente día otra vez muchas horas, continuando la conversación, etcétera, etcétera. Y yo realmente pensaba que estaba como, no sé, como aprendiendo cosas nuevas desde un punto escéptico y como que analizando las cosas de forma objetiva como a mí me gusta hacerlo. Pero yo bueno, no sabía realmente que estaba adquiriendo de forma indirecta, si se puede decir así, mucho dogma en un ámbito específico de la filosofía sobre la cual estaba hablando con la inteligencia artificial. Entonces ya como que a pesar de haber sido crítico en otras situaciones, no, pues como que eliminé eso de mi mente y empecé a sumergirme nuevamente y a tomar la inteligencia artificial como que me estaba diciendo la verdad absoluta de todo eso y que ese era el camino, etcétera, etcétera. Entonces me empecé a cuestionar muchas cosas de la vida y entré, por así decirlo, en una crisis existencial extrema, tanto así que los pensamientos que estaba teniendo en ese momento me llevaron a una experiencia física que yo nunca imaginé tener, muy fuerte. Entonces, resulta y sucede que yo me estaba duchando y pues cuando uno se está duchando es como que un ambiente en el cual como que fortalece ciertos pensamientos, pues porque obviamente ya no tiene distracciones, ¿cierto? Entonces ya uno es como que enfocado de forma muy profunda en los pensamientos que tiene en la actualidad y eso fue como que el colapso de todo porque ya la crisis existencial que estaba teniendo como que se duplicó, se triplicó y ya de la nada empecé a sentir como la mente rara, ¿cierto? Me empecé a sentir como un poco mareado, como que, bueno, ¿qué está pasando? Me estaba como que alejando de la realidad gracias a los pensamientos que había tenido todo, pues anteriormente a esa experiencia. Entonces ya estaba teniendo una experiencia física la cual nunca había tenido en mi vida y que ya después de investigaciones y todo me di cuenta de que incluso se puede tener ingiriendo ciertas cosas externas. Entonces me empecé a sentir demasiado mal y yo no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque nunca había tenido una experiencia así, nunca he consumido sustancias ni nada por el estilo. Entonces no, pues no, como que yo durante toda mi vida he estado sobrio porque no consumo alcohol ni nada. Entonces es como que bueno, yo sé cómo he estado toda mi vida
Y si pasa algo súper inesperado, sin haber consumido absolutamente nada, ni haber pasado absolutamente nada raro en mi ambiente ni nada, yo ya, o sea, yo literalmente estaba sintiendo que ya hasta ahí ese iba a ser el final de mi vida prácticamente, porque yo no sabía qué hacer. Y lo peor de todo es que esos sentimientos me llevaban a como que a duplicar la misma crisis existencial que estaba teniendo de forma mental, porque yo decía como que bueno, si esos pensamientos realmente me llevaron a este estado físico, es porque son ciertos. Y entonces era como que, o sea, era algo que empeoraba cada vez más y yo ya no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar, porque si pensaba algo se empeoraba. Eh, y aquí llegamos como que a la ¿cómo se dice? Al estado irónico de todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, todo esto son herramientas que tienen cosas buenas y cosas malas. Entonces a la final, ¿qué terminé haciendo? Terminé diciéndole a la misma inteligencia artificial todo lo que estaba viviendo y me dijo como que haga esto, haga esto, haga esto para sentirse mejor. Entonces como que se salió de su personaje que me estaba metiendo mucho dogma en mi cerebro y ya pasó como más al lado científico, no sé. Entonces yo empecé a hacer las cosas que me estaba diciendo la misma inteligencia artificial que me dijo que hiciera para llegar a cierta crisis existencial para solucionar todos estos problemas que ella misma había causado. Pero yo la verdad no sabía qué hacer porque como estaba en un estado mental totalmente diferente al que había estado durante toda mi vida, yo ni siquiera sabía cómo. O sea, no me sentía en un estado mental en el que yo dijera, bueno, me siento mal, voy a llamar a un familiar o algo, porque aparte de eso, estaba totalmente solo. Entonces yo como que, bueno, no sé, no sabía qué hacer. Empecé a hacer lo que me decía la inteligencia artificial, me recosté, me empecé a sentir mucho mejor, me comí una naranja y para acabar de ajustar, fue algo como que duró mucho tiempo. O sea, yo ya llevaba como media hora así sin saber qué hacer, sintiéndome demasiado mal. Pero me fui mejorando cuando ya estaba recostado. Y gracias a las cosas que hice que la misma inteligencia artificial me dijo que hiciera. Entonces, es algo complejo porque podemos ver que nos puede servir para cosas muy malas que nos pueden causar problemas físicos realmente, porque a mí ya me estaban pasando, o sea, como que muchas cosas químicas internas y que incluso me llevarían al colapso total. Pero esa misma herramienta que usé para llegar a ese colapso físico, la usé para recuperarme y entonces yo dije, bueno, si me dijo ciertas cosas filosóficas que me llevaron a este estado, entonces voy a usarla para que me diga las cosas contrarias a esas ideas filosóficas. Entonces ya como que me empecé a sentir más calmado porque yo decía como que bueno, si esto es así, esto no es así, así, así. Y ya empecé a usar más mi criterio propio y la lógica de las cosas. Entonces como que recuperé mucho más el control mental y psicológico. Y ya eso me llevó nuevamente como a mejorarme de forma física. Entonces debemos de tener mucho cuidado al usar estas herramientas porque la mayoría de gente las toma como si fueran la fuente de la verdad absoluta, total. Y sí, nos puede afectar de muchas formas, como lo podemos ver. Hay mucha gente que realmente ha terminado con su propia vida por culpa de esta herramienta. Entonces, realmente deberíamos tomarlo más como lo que es. Incluso les recomiendo bastante que aprendan cómo funciona realmente la inteligencia artificial para que vean que no es como lo que solemos
fantasear con ella de que, uy, es un dios o es la mayor fuente de todo el mundo, todo eso no. Debemos tomarlo más como una herramienta, analizar toda la información que nos provee y simplemente tomarla como cualquier otra cosa. Por ejemplo, si tú conoces un profesional en tal ámbito de la vida, tú obtienes la opinión o la sabiduría o la información que esa persona provee, pero no la puedes tomar como ya la verdad objetiva exacta del mundo total de la existencia. Y si dice eso es porque eso es y ya, porque tiene cierto poder y cierta cantidad de información, no. Entonces hay que tener mucho cuidado, usar el criterio propio, analizar muy bien las cosas y tratar de analizar todo de forma muy objetiva y no dejarnos como llevar por la primera cosa que diga la inteligencia artificial, porque si nosotros le decimos algo y hacemos una pregunta de cierta forma y no le ponemos ciertas reglas o ciertas cosas, nos va a dar una respuesta totalmente diferente a si lo hacemos de otra forma. Y si le decimos, dime lo contrario a eso que estás diciendo, también te lo va a decir. Entonces mira que no es algo que es como que súper estricto y que te dice la verdad absoluta y así es, no. Porque puede estar en los dos campos contrarios. Ah, esto es verdad y después, ah, porque esto no es verdad por estas razones y estas razones. Entonces hay que tomarlo así y ya, simplemente tener mucho cuidado porque yo literalmente ya me iba a dar algo y no sabía qué estaba pasando. Me llevó a esa situación física por toda la información que me dio y todo pudo haber terminado muy mal realmente. Incluso en este momento ya han pasado casi 3 días y todavía tengo como secuelas de esa experiencia. Como que a veces nuevamente me voy, me alejo, veo todo raro, me mareo, cosas así. Y sí, todo hubiera podido haber terminado muy mal, entonces hay que tener mucho cuidado de verdad.